esta mañana hemos invitado al señor ministro de Trabajo, don Héctor Hinojosa, a quien agradezco mucho por estar acá con nosotros. Tema complicado, tema polémico, el que se ha generado la anterior semana a partir de la tercera resolución o sentencia o fallo del Tribunal Constitucional, donde elimina por completo el artículo número 12 de la Ley General del Trabajo, el tema del preaviso. Los trabajadores celebran, el viceministro Trigoso dice mucho cuidado, hay que tener esto con calma, hay 4 escenarios que no serían favorables para los trabajadores. Bueno, todo esto ha generado una suerte de incertidumbre. ¿Cómo evalúa el Ministerio esta situación? Bueno, una cosa dijo el presidente del Estado Plurinacional. Hay que ver en la práctica el resultado de esta sentencia constitucional. Nosotros hemos hecho algunas observaciones precisas. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que se estuviera incrementando la modalidad de despido. Y no pensamos que la Central Obrera Boliviana iba a acudir en auxilio, junto con el alcalde, de La Paz Limpia, para justamente aplicar una de las causales de despido sobre las cuales nosotros habíamos advertido, el tema de indisciplina. El día de ayer, la COP y la alcaldía, en vez de hacer cumplir la decisión del Ministerio de Trabajo de que se debe incorporar inmediatamente a 75 trabajadores que fueron despedidos de manera injustificada y por tanto aplicar la sentencia constitucional de que no se puede despedir a ningún trabajador sin causa justificada, el día de ayer han firmado un compromiso por el cual van a revisar caso por caso el despido de los trabajadores, haciendo caso de lo que dice la empresa, de que por razones de indisciplina quieren echar a la calle a estos trabajadores. ¿Lo que vulneraría en criterio de usted la estabilidad laboral? Vulnera la estabilidad laboral y vulnera la propia sentencia constitucional, porque la sentencia constitucional señala que la única causa para despedir a los trabajadores es el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, que indica que son abandono del trabajo, robo, sacar secretos de la empresa, etc. Pero no habla de indisciplina. No habla de indisciplina porque ese no es, digamos, es una causal subjetiva. Y entonces, en ese sentido, la Central Obrera Boliviana está dando razón al Ministerio de Trabajo cuando decíamos que en la parte considerativa la sentencia constitucional imponía nuevas causas de despido, entre ellas desastre mayor, edad de jubilación, indisciplina, etc. Y entonces el día de ayer en la práctica se está demostrando de que la parte patronal puede recurrir a nuevas causales para hacer el despido de trabajadores y no pensamos que la Central Obrera Boliviana iba a ser la primera en ejecutar precisamente esa parte considerativa de la sentencia constitucional. Fue el viceministro Trigoso, ministro, el que fue el primero en salir y decir, a ver, cuidado, esto puede generar, esta sentencia, esta tercera o cuarta sentencia, tercera si no me equivoco, porque fueron varias, unas contradictorias con las otras, esta sentencia puede generar este tipo de escenarios, este tipo de problemas, y la COP inmediatamente salió a rechazar. En el tiempo, en el día a día, ¿se le está dando la razón a Trigoso con esto? Evidentemente. Nosotros habíamos hecho observaciones bien precisas. Una de ellas tiene que ver con que en la parte considerativa, vuelvo a reiterar, se estaba creando nuevas causales de despido, porque la parte considerativa, que es, digamos, la razón judicial que sirve para la aplicabilidad de la sentencia, es donde se considera estas causales. Pero por otro lado, habíamos observado de que al eliminarse el artículo 12 se estaba eliminando una parte importante en el pago del desahucio. El artículo 12 señalaba que el desahucio equivalía a 90 días o 3 meses de salario. No hemos dicho que se ha eliminado el desahucio, sino que el cálculo del tiempo que debería pagarse el desahucio. Y por otro lado, también hemos hecho la observación de que se estaba eliminando las formas de contrato,
contrato indefinido, contrato temporal, contrato colectivo, y todos los contratos se convertían en contratos indefinidos. Y esto no obedece a la naturaleza del trabajo, porque hay actividades como por ejemplo la construcción de obras son de carácter temporal. Me refiero a la construcción. Hay en la actividad agrícola que son actividades temporales, donde también rigen los contratos de carácter temporal. Entonces, en razón de ello, estas fueron las observaciones. Pero vuelvo a reiterar, no pensamos que la COP iba a ser la primera en aplicar una nueva causal de despido para acudir en auxilio de la empresa La Paz Limpia. Juntamente con el alcalde han convenido que la indisciplina es una modalidad de despido y por eso van a revisar, según ellos, caso por caso, cuando en realidad lo que se debía aplicar es la decisión del Ministerio de Trabajo de la reincorporación de los 75 trabajadores porque no hay causa justificada de despido. Hinojosa, muy buenos días. Los saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. Quisiera precisamente profundizar en estas nuevas causales de despido que usted asegura estaría dejando la eliminación del artículo 12 de la Ley General del Trabajo. ¿Cuáles serían? Bueno, las nuevas causales que se considera en esta sentencia constitucional es desastre mayor, quiebra de la empresa, edad de jubilación, indisciplina, la situación mental o incapacidad física del trabajador y otras, dice la sentencia. Si nosotros consideramos, por ejemplo, el caso de indisciplina, no hay patrón que no justifique el despido de los trabajadores atribuyendo que los trabajadores son indisciplinados, llegan tarde, mucho faltan, etcétera, etcétera, pretendiendo justificar un despido. Entonces, esas causales no están en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, que implica, por ejemplo, abandono del trabajo por más de 6 días, robo, sacar información reservada de parte de la empresa y otros causales de carácter penal previa sentencia. Entonces, estas son, digamos, las causas que genera el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, a las cuales se ha agregado las que había mencionado un rato antes. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora los trabajadores? Por ejemplo, utilizando lo que usted mencionaba, el ejemplo de la gente de La Paz Limpia. Cuando son despedidos, acuden al ministerio, pero ahora se abre otra posibilidad de interpretación con esto de la sentencia constitucional. El tema de la indisciplina, por ejemplo. Ya no hay una causal, ya es una causal de despido. Por lo visto, la negativa que hacían con los compañeros de la Central Obrera Boliviana han terminado por aplicarla. Y lo que tienen que hacer los trabajadores, en este caso de La Paz Limpia, acudir a otra instancia de la instancia judicial donde se debe dar el amparo constitucional para que pueda ser protegido y restituidos sus derechos. Porque una vez de que el Ministerio de Trabajo ha señalado de que se debe restituir y la empresa se ha negado, entonces la instancia que les corresponde a los trabajadores es acudir al amparo constitucional. Situación que debería haber sido impulsada precisamente por los dirigentes de la Central Obrera Boliviana y no ir a negociar el despido trabajador por trabajador. Ministro, ¿cómo se subsana entonces esta situación? ¿Podrá ser revertida? ¿Esta sentencia constitucional deberá ser modificada? ¿La Ley General del Trabajo en la Asamblea Plurinacional? ¿Qué propone el gobierno? Bueno, lo que nosotros hemos propuesto es que para no hacer ya más parches, tengamos que elaborar la Ley General del Trabajo. El día de ayer se ha empezado el trabajo de la Comisión de Normas y Leyes en la negociación con la COP y precisamente allí hemos acordado empezar a trabajar la Ley General del Trabajo. A partir del día jueves se va a reunir una comisión técnica con el objetivo precisamente de elaborar una norma que esté adecuada a la Constitución Política del Estado y además esté tomando en cuenta las nuevas formas de trabajo que han surgido por el avance económico y por el avance de la ciencia y la tecnología. Ok, hasta más adelante, Gabriel Oviedo. Hasta un próximo contacto, Jorge Tejerina. Muy bien. Ministro,
¿Cuánto tiempo queda para elaborar una nueva Ley General del Trabajo? ¿Cuáles son las características que debería tener esa nueva Ley General del Trabajo? Que por esta sentencia constitucional, me imagino, habrá que acelerar el paso para evitar los vacíos, las incertidumbres, las interpretaciones que no son las correctas en materia laboral. Bueno, lo que pasa es que el gobierno elabora las leyes siempre buscando el consenso con los sectores involucrados, en este caso con la Central Obrera Boliviana. En el ejercicio de la democracia participativa que le caracteriza al gobierno, pensamos que la Ley General del Trabajo debe tener, primera característica, es su adecuación con la Constitución Política del Estado, porque hay aspectos que lógicamente, debido a la edad que tiene la Ley General del Trabajo, que se rige desde 1939, debe ser adecuado a la Constitución Política del Estado. En segundo lugar, debe ser una ley que integre la dispersión que existe de normas que rigen el mundo laboral. Y finalmente, esta ley debe tomar en cuenta nuevas formas de trabajo. Por ejemplo, en el área rural se ha dado un gran desarrollo de la economía. En 1939 era difícil soñar el desarrollo económico en el campo agrícola, por ejemplo, en Santa Cruz, Beni y Pando, donde ha surgido una nueva clase obrera rural y donde sus derechos no siempre están protegidos. Entonces, la ley debe adecuarse al desarrollo económico, pero también a la ciencia y la tecnología, porque la tecnología también ha creado nuevas formas de trabajo. Muy bien, ministro, le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros. De verdad que nos hacía falta conocer ya la palabra oficial del ministro de Trabajo respecto a este tema, con las observaciones puntuales y, claro, con el ejemplo de lo que está ocurriendo. Yo le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros, ministro. Estaremos haciendo el seguimiento al caso. Yo lo dejo por...